¿no? Todo esto se concreta de alguna manera. Todo el plan de coeducación que está, bueno, que está un poco ya, que nos organiza, ¿no? Todo lo que es la coeducación en Navarra, viene ya regulado en el decreto foral 72/2021 y en la orden foral, que justo finaliza este curso en el 2020, o sea, en el año 2023. Y se está reelaborando ahora mismo el nuevo plan. Entonces, bueno, ¿por qué llega a Escolae? Bueno, pues por un lado, por la normativa, tal como ha comentado Camino, hay una normativa que nos insta a realizar pues una serie de actuaciones. Todas esas responsabilidades, por si, bueno, aquí en este primer bloque me faltan algunas de las leyes que ha comentado Camino y que no estaban ahí expresadas, pero en cualquier caso, en el nuevo plan, el plan que va a estar en transparencia el día 20 de septiembre, para que lo podáis ya pues eso, leer y podáis hacer aportaciones, en ese plan ya detallamos cuáles son esas responsabilidades que vienen derivadas de las diferentes leyes, de las diferentes normativas, tanto a nivel estatal como foral. Vale, pues entonces Escolae nace como programa que concreta estos planes, el plan de coeducación 17-21 y el de 21-23. Es un proceso de transformación de los centros educativos. ¿Cómo se hace esa transformación? Pues luego os la voy a ir explicando. Pero lo que se hace es crear sobre todo unas estructuras estables para que el centro adquiera una identidad coeducativa. Y por otro lado, ofrecemos formación y acompañamiento a todo el profesorado para que adquiera la competencia coeducativa. No solamente al profesorado, luego os comentaré que también hemos ampliado también esa formación aparte de la comunidad educativa. Tanto personal auxiliar, las EAEs, es uno de nuestros retos, personal no docente y familias que también ya se han empezado a formar. Y por último, el programa Escolae es una propuesta práctica de aprendizaje. Todo ese porcentaje que comentabas antes, no están las mujeres. Bueno, pues es verdad que no están, esa es la realidad triste que tenemos el androcentrismo que se cuela por todas las aulas, pero nuestro objetivo es que con nuestra propuesta práctica, con la formación, se llegue a que el alumnado en el aula y en todo el centro adquiera esa competencia para poder vivir en igualdad, para que adquiera herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, ya el término de coeducación me gusta, es bueno, coger de Elena Simón, que es gran referente a nivel estatal respecto a la coeducación, y en su libro La igualdad también se aprende, me gusta que comenta, es un método para reequilibrar esa adquisición de conocimientos y la convivencia entre los dos sexos de forma normalizada, respetando las diferencias pero manteniendo como objetivo la igualdad, y para ello vamos a introducir tantos conocimientos, los que nos ha estado explicando antes Camino, que son los que vertebran lo que es el decreto foral y los que vertebran el plan de coeducación que estamos llevando a cabo en el departamento, y tantas habilidades como fueran necesarias para alcanzarla. Entonces, claro, ahí hablamos tanto de profesorado como de alumnado y de familias también. Bien, entonces, Escolae es un programa obligatorio, desde su inicio, obligatorio, para todas las etapas de escolarización, y para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Entonces tenemos desde la primera etapa, desde el primer ciclo de infantil, desde los 0-3-6 años, hasta la postobligatoria. Todos los centros, la idea es que nuestro alumnado vaya adquiriendo vaya como compensando esta mochila pues que ya está tan creada desde muy chiquitos, ¿no? Y chiquitas, esa mochila llena de estereotipos y de mandatos de género, pues vaya un poco cargando con otro tipo de conocimientos y habilidades desde 0-3 hasta, bueno, pasando por primaria, por formación profesional básica, formación profesional, bachiller, etcétera. Y entonces es un itinerario de aprendizaje para construir, es lo objetivo, otras maneras de vivir en sociedad, tanto chicos como chicas, ¿vale? Entonces, bueno, este es el objetivo. El objetivo es que el alumnado pueda elegir, sea capaz, o sea, tenga esta competencia global, ¿no? Elegir el proyecto vital propio desde la libertad y la diversidad de opciones, libre de estereotipos de género, aprendiendo a identificar
las desigualdades, aprendiendo también a hacerles frente y a ejercer su derecho a la igualdad en cualquier ámbito en el que se mueva, en el ámbito de su cultura, de su religión, de su clase social, orientación o identidad sexual, situación funcional, etc. Con las habilidades, con ese aprendizaje que yo voy a ir adquiriendo desde 0-3, primaria, secundaria, poco a poco, ir adquiriendo esa competencia que me permita poder elegir en la medida de lo que yo pueda, en ese ámbito en el que yo me muevo, de mi cultura, de mi religión, etcétera, que yo pueda desarrollar lo más libremente posible mi proyecto vital. Para ello tenemos, bueno, este decálogo, que no lo voy a repetir porque es un decálogo que es un poquito más ampliado de las ideas organizadoras de las que he hablado antes, Camino, pero bueno, pues es la conciencia crítica, la autonomía personal, la corresponsabilidad, la ética del cuidado, el empoderamiento, poder personal, el trabajo en equipo, el liderazgo, la educación sexual, el buen trato, el lenguaje inclusivo, los procesos de orientación educativa que se entienden desde 0-3, estamos ya lanzando pequeños mandatos, pequeños mensajes, ¿no? Bueno, pequeños o grandes, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos desde la igualdad, la prevención de todas las violencias contra las mujeres y las niñas, el concepto que ha explicado también, el incluir en la diversidad también esta diversidad de género y de esta manera crear una cultura coeducativa en todo el espacio educativo. Para ello, esto no lo voy a poner. Y aparte de tener estas ideas organizadoras que son las que van a vertebrar siempre la formación de este profesorado, también exigimos a los centros que se crea una estructura estable, y esa estructura, que se llama grupo impulsor, en la que está una persona, luego lo explico, una persona del equipo directivo, pero luego incido en ello. Entonces, y cada centro elabora un diagnóstico previo de cómo está el centro escolar a nivel coeducativo, y redacta no solamente primero un diagnóstico, y a partir de ahí elabora un plan trianual para poner en práctica el diagnóstico se elabora el primer curso de 4, el primero, y en los siguientes 3 se pone en marcha, se desarrolla, y ese diagnóstico y ese plan está, ¿dónde ponemos la mirada? Pues ponemos la mirada en estos ítems que veis aquí. En el aula hablamos de los contenidos, de los saberes, hablamos de las metodologías, de los recursos que utilizamos, del tipo de evaluaciones que utilizamos, de las relaciones que se generan también dentro del aula. Hablamos otro de los ítems es los espacios comunes, ¿no? Nos fijamos en los pasillos, en los baños, en los patios, en las en los polideportivos, y miramos que realmente haya un uso equilibrado y haya un uso y distribución de los espacios equilibrado y igualitario. Nos fijamos en el lenguaje, tanto en los documentos de centro, en la web, en los documentos gráficos que adornan nuestras paredes, en lo que utilicemos en nuestro aula. Hablamos también de los planes que un poco ha desarrollado ya Camino, los planes de tutoría, de convivencia, todos los que tengamos en el centro, los programas y protocolos, para ver si realmente estamos introduciendo la coeducación en ellos. Hablamos también miramos las bibliotecas. En las bibliotecas, ¿qué número de bibliografía, qué bibliografía tenemos, ¿no? ¿Qué modelos estamos? Primero, ¿qué autoría, ¿no? Por un lado, está representada en nuestras bibliotecas, si hay una autoría de manera paritaria, si hay hombres, mujeres, etcétera, y también si los modelos que transmiten esos libros que contienen nuestras bibliotecas, o esos recursos audiovisuales, si esos modelos que estamos ofreciendo son realmente, cuidan que sea esa perspectiva coeducadora o no. Además, hablamos también de mirar si el personal no docente está informado de lo que supone este programa dentro de un centro.
Miramos también cómo es la relación y la implicación de las familias en este programa coeducativo en el centro. También la participación. La participación nos referimos especialmente a la participación del alumnado en el centro, en la vida del centro, ¿vale? Queremos que el alumnado se sienta pues realmente protagonista en el centro. Por eso hablábamos de pues, recuperar las asambleas dentro de las tutorías, recuperar los espacios de los patios, recuperar pues, las funciones de los delegados y delegadas, que muchas veces pues, se está perdiendo, ¿no? esos espacios y esos tiempos para poder pues, tomar un poco, recoger cuáles son las necesidades que realmente tiene nuestro alumnado en las diferentes etapas. Las efemérides también no las olvidamos, es una práctica que se lleva desarrollando desde hace años en casi todos los centros educativos y bueno, es algo que es permanente, sobre todo pues hay fechas ya señaladas, 25 de noviembre, 8 de marzo, el 11 de febrero, bueno, hay varias fechas que ya bueno, están consolidadas para hacer la reflexión de por qué se tienen que seguir conmemorando. Los datos también, miramos si los datos están desagregados por sexo y vemos qué hay detrás, si se puede hacer algo o bueno, qué nos sugiere. Primero ver para ver qué nos sugieren y por último se hace una evaluación y en la evaluación luego os hablaré de ella, ¿vale? La evaluación es de todo el proceso, de todo el desarrollo a lo largo de los años, ¿vale? Para hacer esta formación tan completa y para llevar a cabo, para desarrollar todo ese plan, contamos con unas fases obligatorias. Tenemos 4 fases obligatorias. Cuando un centro entra en el programa, permanece durante 4 fases. A veces coincide con que son cursos escolares, pero en otras ocasiones no, porque hay un centro pues que es pequeñito y es muy fácil. Pero en otros centros que son más grandes, pues necesitan más tiempo. Igual tienen que permanecer en una fase 2, pues 2 años en vez de 1. O en un momento determinado un centro está llevando a cabo otros programas, prioriza otros programas y pide pues, que haya un parón y que haya un año de mínimos de escuela, ¿eh? Entonces se permite. Pero en cualquier caso todos los centros pasan por las 4 fases. Os voy a ir explicando después, de forma detallada, cada una de las fases, en qué consiste. Como veis, son 4 fases y en la primera es un poquito más amplia, porque en la primera hay una formación para el profesorado, para todo el claustro, y hay una formación para el grupo impulsor. Esa formación inicial del grupo impulsor le va a servir para después, bueno, para hacer el diagnóstico de centro y redactar el plan. Después ese grupo impulsor, en las fases 2, 3 y 4, lo va a ir desarrollando con el resto del claustro. Y el grupo impulsor lo que va a hacer es dinamizar, que ese documento sea un documento vivo y real, que no sea un documento que queda en el cajón. Y que se vayan desarrollando esas actuaciones y se cumplan esos objetivos que se habían previsto en un inicio. En la fase 1 y 3 es una formación para todo el profesorado, pero es una formación individual y es una formación online con la que se cuenta con un grupo de tutorías expertas en coeducación que se han formado en coeducación previamente, han hecho todo este proceso y se han preparado para realizar esta tarea de tutorización online. Y son quienes hacen el seguimiento de esa formación, tanto en la fase 1 como en la fase 3. ¿Vale? En la fase 1 es una sensibilización inicial de lo que es la coeducación, de ajustarme un poco la mirada, y es un seminario teórico-práctico. Hago la reflexión, pero después llevo a la práctica ya una propuesta con mi alumnado, una propuesta de las que tenemos y luego os enseñaré en torno a 200, casi 30 actividades secuenciadas por etapas, secuenciadas por temas, etcétera, y por edades, bueno. En la fase 1, como os digo, es eso, todo el claustro a nivel sensibilización inicial. En la fase 3 hay una profundización.
ya vamos a hacer una revisión de cada una de nuestras programaciones, de cada una de nuestras materias, y vamos a ver cómo se nutre de forma coeducativa esta programación que yo tengo. Primero, con el currículo de la LOMLOE, que me lo pide, que me dice que tengo que introducir la coeducación. Segundo, con el decreto foral, el plan de coeducación, que me dice qué contenidos son los que tienes que introducir. Y tercero, con la formación que se les provee en esta fase. Una formación inicial. Bueno, hay una serie de recursos, hay un montón de recursos que hemos ido generando, de manera que cada docente, pues dependiendo de qué etapa sea o de qué materia tenga, puede inspirarse para introducir en su programación, tanto a nivel metodológico como a nivel recursos, como objetivos, contenidos, etcétera, saberes, esto. Y además también sigue siendo un seminario teórico-práctico, porque le pedimos que en una de sus tareas lo que hace es diseñar una situación de aprendizaje, lo que antes eran las unidades didácticas. Bueno, todavía hoy siguen algunos centros elaborando unidades didácticas, pero es la parte práctica. ¿Cómo esto lo llevo al aula? ¿Qué situación de aprendizaje propongo para llevar al aula? Y la llevo al aula y muestro evidencias de que la he llevado. Y una vez más, tengo una persona tutora que me guía en el proceso, me dice cómo voy yendo, etcétera, etcétera, ¿vale? En las fases 2 y 4 es una formación colectiva, de grupo, y ya no es ni online ni es tutorizada. Es una formación que se hace en el centro, se hace en grupos de trabajo, y lo que se hace es intentar consolidar lo de la fase anterior. Ayudar también en la fase 2, consolido lo de la fase 1, en la fase 4 consolido lo de la fase 3, ¿vale? La formación individual luego revierte en el grupo. Todos los grupos de trabajo nos hemos formado en Escola E1 y entonces nos vamos a juntarnos para ver qué actividades nos han funcionado, qué respuesta hemos obtenido del alumnado, en qué momentos de la programación lo puedo incluir porque sé que funciona, en qué aspectos tengo que incidir un poquito más, qué le ha funcionado a uno, a otra. Y lo mismo en la fase 4. En la fase 4 ya es de mi programación, la pongo en común con el resto de mi departamento o de mi ciclo. Y se intenta, de alguna manera, pues, por un lado sistematizar y por otro lado también compartir con el resto del claustro, ver también que no es una cosa aislada como se hacía pues, en aquellos tiempos anteriores, que hemos estado ahí pues peleando, ¿no? Pues como comentaba también Camino y como conocemos varias, ¿no? Pues que teníamos aliadas 2 o 3 personas, pero era complejo y difícil y no llegaba más que lo que podíamos incidir en nuestras aulas y poquito más, ¿no? Entonces de esta manera queremos crear una cultura de centro que permee, y para que permee tiene que ser todo el claustro, todos a uno, todos y todas a una. Entonces de esa manera también en las fases 2 y 4 los grupos de trabajo colaboran con el grupo impulsor. Los grupos impulsores son grupos de un máximo de 8 personas, como mucho en cada centro. Ahora os explicaré. Pero claro, ellos, si son 8 personas, si son 5, si son 4, en un centro muy grande, no pueden desarrollar un plan como el que os he dicho, de revisión de todos esos aspectos y encima haz acciones para un poco compensar esos aspectos de mejora, o sea, para incluir esos aspectos de mejora que hemos visto que teníamos que incluir. Un grupo impulsor solo no va, porque además un año están unas personas, otro año se modifica, hay variables múltiples, ¿no? Entonces, queremos que sean el propio claustro que está en los grupos de trabajo, que también colabora con el grupo impulsor para llevar a cabo pues, acciones de los diferentes ítems. Unos grupos van a trabajar biblioteca, otros grupos van a trabajar lenguaje y van a trabajar familias, y de esa manera pues se puede desarrollar en los 3 años, si no es muy difícil. Y aún así, hay veces que los centros solicitan más tiempo, Y además, como veis abajo, hay unas redes Escolae. Durante todo el proceso, durante todas las fases, hay una persona coordinadora
que asiste a las redes. Todos los centros que están en Scolae forman parte, o sea, están dentro de las redes Scolae. Las redes, tenemos en torno a 15 redes, y de esas 15 redes hay redes por idioma, castellano y euskera, redes específicas, una de educación especial, otra de 0-3 infantil, y el resto, bueno, y ahora hay otra que es de los centros que salen de Scolae, de los que han acabado estas fases, porque el programa nació en el 2017, ya han pasado más de 4 años, pero es verdad que han tenido que reajustar, los que entraron en el 17-18, han tenido que reajustar para adecuarse a la normativa, al decreto foral, que salió en el 2021. Entonces han tenido que hacer ahí pues un poco encaje, y ahora, aún así, ya hay muchos que van a salir, casi 100 y pico centros salen ahora del programa. Entonces, esos van a configurar otra red específica. Y entonces, bueno, pues de esas redes nos juntamos en torno a 5 ocasiones a lo largo del curso, a veces de forma online y otras veces de forma presencial, y lo que hacemos es ofrecer información, formación y crear red. Lo que queremos es crear también red entre todos los centros. Hay redes, las redes también están divididas por zonas. Está la zona de Tafalla, la zona de Estella, la zona de Tudela. En Pamplona hay varias, y luego zona de Lecaroz, y ya. Vale, pues hasta aquí. Bueno, a lo largo de estas fases queremos, ya os lo he explicado un poco, ¿no? Es una transformación progresiva del centro educativo. En la fase 1 elaboro el PIC, es el Plan de Identidad Coeducadora, y me acerco a lo que es Scolae. Y luego en la fase 2, 3 y 4 desarrollo el PIC, y mientras me voy formando, o bien de forma colectiva, en grupo de trabajo en el centro, y ahí me coordina el grupo impulsor, o bien, como en la fase 3, pues de forma personal, online, con una tutora que me sigue el proceso, ¿vale? Bien, hemos dicho que hay una creación que es preciso crear estructuras estables en un centro para que funcione, si no, no funciona. Tenemos que crear un grupo impulsor. El grupo impulsor está de coeducación en los centros del programa, es obligatorio. En este grupo tiene que haber una persona obligatoriamente del equipo directivo, una. Si no, es por dar continuidad al proyecto, y también porque tiene otra autoridad respecto al claustro. Y además tenemos una persona coordinadora de coeducación que está dentro del grupo impulsor y que asiste a las redes. Y esa persona coordinadora está liberada una hora lectiva en su horario. Y en esa hora pues puede hacer funciones relacionadas con coeducación. Pero además asiste, como os he dicho, en torno a 5 ocasiones a esas sesiones de red. En las sesiones de red, como os he comentado, hay unas que son informativas, pero la mayor parte son, bueno, hemos priorizado que sean formativas. Desde el minuto 1 quisimos que sirvieran, por un lado, pues hemos hecho formación pues relacionada con el liderazgo de grupo o la gestión de grupos, pero también hemos hecho formación relacionada con la profundización de lo que significa y del porqué de cada uno de los ítems que os he explicado antes. Y luego además hemos hecho también formación relacionada con pues masculinidades, lo que pasa con los chicos y los profes, hombres, varones, en los institutos. Y entonces, bueno, también pues ha sido bastante, muy bien valorada. También hemos visto qué dinámicas podíamos aportar para desarrollar en cada uno de esos ítems. Entonces, ejemplos, propuestas, con familias, con biblioteca, etcétera. Y además, dentro de esa creación de estructura estable, también contamos con el claustro formado, que está en la CCP, por ejemplo, en la Comisión de Coordinación Pedagógica, en donde donde se habla también de los proyectos que se están llevando a cabo, o dónde estamos, en qué fase del programa estamos y qué es lo que nos toca hacer. Bueno, esto ya es de forma más detallada, que ya os lo he contado, me voy a saltar, pero vamos a ir a la fase cuando ya hemos salido de Scolae.
Después, le he puesto 5, pero no es un 5, no es obligatorio. Cuando un centro acaba esas fases, ya no tiene obligatoriedad de seguir en el programa. No tiene obligatoriedad, quiero decir, creemos que ya tiene suficiente formación y suficiente herramienta para poder trabajar de forma autónoma. Tiene los recursos y tiene la formación, sabe por dónde tirar, por dónde seguir. Pero en esta fase 5, bueno, que le pongo 5, pero no, en el después, cuando ya ha acabado, lo que sí se le ofrece es, cada centro como no tiene que reservar dentro de todo el profesorado tenemos 35 horas de formación institucional que hacer obligatorias al año. Vale, y de esas 35 horas estamos pidiendo en cada una de las fases 12. De esas 35 que sean 12 para coeducación, para hacer eso que os he ido comentando antes. Pero lo reservamos todo el claustro en las 4 fases. A partir de la fase, cuando se acaba, a partir de la fase 4, ya el claustro está liberado de reservar como claustro esas horas de 12 horas para formación en coeducación. Sí lo pueden hacer de forma voluntaria y de esa manera las personas que llegan a un centro Escolae que no tienen formación en Escolae 1 o Escolae 2 tendrán que formarse, ¿vale? No ya como claustro, pero sí a nivel individual. Yo llego a un centro, no me he formado antes, pues me tengo que formar. Si no tengo Escolae 1, haré Escolae 1. Si no tengo Escolae 2, la mirada de la programación también tendré que hacerla. Y además, mientras, los grupos impulsores y la coordinadora siguen trabajando y la estructura sigue estable en el centro. Este año vamos a empezar con la primera tanda, digamos, de centros que salen de Escolae. Para ellos hemos preparado una herramienta que le llamamos herramienta de guía y evaluación. Y en esa herramienta hemos detectado cuáles son las actuaciones que consideramos mínimas, básicas o más importantes, que a lo largo de ese proceso se ha debido de desarrollar. Referido a aula, a cada uno de los ítems, referido a aula, a biblioteca, a espacios comunes, tendremos que ver, les vamos a ofrecer qué mínimos has llegado a completar. ¿Qué has hecho en espacios comunes? Has hecho, bueno, es más o menos como hemos seleccionado pues en torno a 10 acciones que nos parecen fundamentales. ¿Vale? Es una herramienta de guía y evaluación, porque si yo no he llegado, pues sé por dónde seguir. Es un documento que nos ha costado, ¿verdad?, años hacer, 2 años largos. Hemos contado con una consultora experta en evaluación de programas públicos, hemos contado también con la colaboración del Servicio de Calidad y Evaluación del Departamento y con muchas horas de vuelo también, con muchas horas nuestras también. Pero creemos que bueno, es una herramienta que les va a servir. Aparecen acciones, aparecen indicadores también de logro, de realización, y luego contamos con una serie de recursos que se irán creando para que podamos también testar no solamente a nivel cuántico, a nivel cualitativo. No a nivel cuantitativo, cuántico también, cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Y para eso estamos generando una serie de recursos para recoger qué calado ha tenido en las familias, en el profesorado, en el alumnado, ¿vale? Pero eso es, bueno, poco a poco. Este año de momento tenemos esa herramienta que la vamos a ir aplicando. Ya se ha validado en un número de centros pequeñito, pero ahora la queremos ya generalizar en los 100 y pico centros que salen, y ver cómo que se ha conseguido, que por lo menos que objetivos de logro se han conseguido. Es decir, que nosotras como equipo técnico seguimos todavía asesorando a esos grupos impulsores durante el tiempo que es posterior a las fases, y también asisten a las redes y asisten también a la formación de las redes. Vale,
Una vez que ha acabado las 4 fases, una vez que se ha hecho la guía, o sea, que tienen el documento de evaluación, constatan hasta dónde han llegado y reelaboran el nuevo plan de coeducación de su centro para los próximos 3 años. Vale, estas son las propuestas prácticas que ofrecemos en la primera fase para el profesorado. Son propuestas prácticas que tienen que ver con los 4 grandes bloques de aprendizaje: la capacidad crítica con la desigualdad y el compromiso con el cambio, la autonomía, independencia personal y centralidad del empleo, el liderazgo, empoderamiento y participación social, y la sexualidad, convivencia y prevención de la violencia. Entonces, ofrecemos todos esos titulitos, son una ficha, una actividad, una propuesta para llevar al aula en la primera fase, en el primer curso de formación. Luego ya cada persona, cada docente, ya se hace su situación de aprendizaje. Podemos tirar de aquí, pero podemos tirar de otros espacios que conozca, de otros recursos o de mi propia imaginación y mi propia programación, y bueno, y voy enriqueciendo y además voy completando para que mi programación sea lo más coeducativa posible. Os quisiera mostrar un ejemplo. Pues, por ejemplo, los límites de mi cuerpo en primaria. Si me deja. No me va a dejar, sí. Los límites de mi cuerpo, para que veáis en qué consiste una propuesta. No es una fotocopia, no es cojo la fotocopia y me la llevo al aula. No, es, bueno, esta propuesta es para 6-12 años, lo veis aquí. ¿Qué ideas organizadoras trabajo? ¿Qué saberes, ¿no? Trabajo? Después va enfocado al ámbito, podemos trabajar el ámbito personal, el relacional o el social contextual. Bueno, pues esta trabaja el ámbito relacional. Contenido de aprendizaje, pues profundizamos en los límites que tiene nuestro cuerpo y en cómo la invasión de los mismos es una forma de agresión. Se describe la actividad para que el profesorado sepa de qué va, en qué consiste, Y después, bueno, aquí hay una propuesta de preguntas, etcétera. Pues vamos a pedirles que dibujen su silueta en un folio, lo más detallada posible, brazos, piernas, tronco. Después le pedimos que vayan apuntando en cada espacio cuáles son las cosas que no les gustan que les hagan. Por ejemplo, estas. Y después, cuando ha terminado la silueta, les pedimos que las vayan a poner, que las pongan en común, y vamos analizando con ellas y ellos si esto ocurre mucho, poco o nunca. Después hacemos hincapié en el respeto al cuerpo, en que cada persona es libre de poner sus límites y de que estos límites pueden variar de un momento a otro. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, pues no me importa que me toques el pelo, pero en el recreo ya me molesta. Bueno, pues vamos explicando, explicando un poco el sentido de esta propuesta y la vamos incorporando. Hablamos también de la empatía, cuando algo me molesta, cómo reaccionar ante la persona que me pone los límites. Y ahora me está viniendo, no sé si habéis visto, una reportera que estaba haciendo un reportaje para televisión y pasa un tío y le toca el culo y después le toca la cabeza, además, ¿no? Bueno, pues ya está. Y además, para profundizar en la metodología de la actividad, siempre aparece algún link en el que, por un lado, bueno, pues pueden ser materiales didácticos, pueden ser bien para llevar al aula, bien para reforzar lo que está explicado aquí, para reforzar, para que tú vayas al aula con más argumentación, bueno, pues ese es el ejemplo. Y así con cada una de las etapas. ¿Vale? Entonces, como veis, cada educación infantil tendría todas estas fichas posibles en la primera fase, ¿vale? Luego ya el profesorado las tiene y de ahí va haciendo su adecuación a su programación, aparte de lo que conozca, como os digo. En educación primaria lo mismo, secundaria y postobligatoria, bachillerato y formación profesional. Y están, como os digo, por temas, en colores, y por ámbito personal, relacional y contextual. Vale. Las redes, ya os he explicado un poco, las 15 redes. Bueno, estamos
Además, Scolae en cifras, bueno, estas cifras no están bien, porque no están actualizadas, pero sí que algunas sí, otras no. Los 8.000 docentes en Navarra somos más de 8.000 docentes, entonces no lo tengáis muy en cuenta, y hay más de 8.700 docentes formados, no 7.800, es al revés. Estamos ya 286 centros en el programa Scolae de los 333 centros educativos no universitarios, más del 80 y, no sé si me sale un 85, 86. Es obligatorio, sí. Sí, lo que ocurre que, ahora os voy a explicar, y tenemos una bolsa de tutoras online para hacer ese seguimiento en las formaciones individuales que, bueno, que están trabajando con nosotras. El equipo técnico somos 3 personas y media, pone 4 pero somos 3 y media, porque la otra media comparte con el negociado de convivencia. Estamos requiriendo desde hace tiempo más personal, porque a nivel budget me sale, presupuesto, tenemos de sobra, tenemos bien, nos cuidan bien en ese sentido, pero no a nivel recursos humanos. Entonces no nos sirve para nada ese presupuesto si no tenemos personas para poder llevarlo a cabo, para poder trabajar. Bueno, este es el plurianual. Me gustaría mostraros un poco a lo largo de los diferentes años cómo se han incorporado pues infantil y primaria. Toda la infantil y primaria ya está realizando o ha realizado el programa Scolae, las 4 fases, o bien las 4 fases y ahora van a entrar con la herramienta de evaluación, o bien están haciéndolo ahora. Como veis, el último centro entró en el 21-22. Secundaria, bueno, pues estamos ahora metiendo todos los centros de secundaria. Educación especial, sí han entrado los 4 centros. ¿Ya están todos los centros de secundaria? No, los IESOs sí, los IESOs sí, pero faltan los IES. Los de secundaria se han ido incorporando pues poco a poco, de forma voluntaria, porque algunos han ido directamente por invitación expresa desde el departamento. Te toca entrar, pues entras, y como hay en aquel momento había una resolución, pero ahora hay una orden foral que directamente pues te obliga. Entonces sí que somos flexibles a la hora de decir, vale, este año no puedo porque estoy terminando este otro proyecto que me coge o este otro programa que me coge toda la formación, todas las horas de formación, pero el año que viene entro. O este año hacemos a mínimos solo el grupo impulsor, pero la formación del claustro la dejamos para el año que viene. Toda esa flexibilización la hablamos de forma individual con cada centro, ¿vale? Entonces, bueno, la formación profesional, lo mismo, se han ido incorporando de forma voluntaria y ahora ya vamos invitando tanto a formación profesional como a los IES, a los de secundaria obligatoria y postobligatoria, a que entren en el programa. Las icastolas y los centros concertados religiosos, casi todos ya han entrado en Scolae. Faltan algunos, pero muy poquitos. Algunos, os hablo de 10 como mucho, faltarán por entrar. Los de titularidad municipal, privada, los de 0,3, bueno, han entrado algunos centros. En los últimos años no han entrado porque, bueno, es más complicado. No dependen del departamento más que un número muy cortito de centros. Y en esos centros sí que les vamos a ofrecer la entrada. Bueno, hay 2 que ya han hecho ya toda la formación, algunos han completado, pero queremos revisar la formación que se ofrece, la adaptación, queremos hacer la adaptación del programa Scolae a la etapa de educación infantil, porque nos solicitan pues que hagamos ese reajuste. Hasta ahora hemos estado haciendo el reajuste de educación especial. Seguimos este año haciendo el reajuste del programa con educación especial, con los centros, que son 4, pero tenemos que, este año finalizaremos educación especial y luego empezaremos con 0,3. Por eso no queremos tampoco que se incorporen hasta que hagamos ese reajuste, y cuando lo hagamos, pues que se incluyan. Vale, esto ha ido, como os digo, ya veis, ¿no? Los primeros años, este primer año fue el de pilotaje. En el 18-19 y el 19-20 entraron de forma masiva, pero
En el 20 y en adelante se ha frenado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el seguimiento a través de las redes. Hasta el 19-20 no había redes. Entonces, para hacer ese seguimiento no podemos llegar a ese número tan exagerado con los recursos humanos con los que contamos. Entonces, por eso hicimos la frenada. Y entonces, por eso, pues este año se incorporan 9, qué poquitos ya, pero tienen unos claustros muy numerosos. Entonces, claro, contamos también con las tutoras que tenemos y entonces pues no podemos acoger a más. Vale, el plurianual de la formación. No merece la pena, que es enorme esta tabla, pero bueno, ya veis aquí, a lo largo de los cursos, cómo se ha ido, bueno, está desagregado por sexos, hombres y mujeres. Ya veis que siempre hay muchas más mujeres que hombres, porque estamos en una profesión que está feminizada, y más porque hasta ahora ha entrado primaria como obligatoria, y siempre hay más mujeres en primaria que en secundaria. Bueno, y en secundaria, pues ya veis, esta es la formación inicial, la de sensibilización, 8.708. Estas personas que están aquí también están en Escolae 2, o sea, la mitad se han formado ya en la profundización, en mirar la programación. Estas personas que están aquí, casi, bueno, todas también están aquí, que son el grupo impulsor. Y algunas, las 917, han recibido formación específica para hacer el diagnóstico y para hacer el plan. Es una formación también tutorizada, online, con un seguimiento de una persona tutora que te dice si estás haciéndolo bien, mal, etc. Los grupos de trabajo, bueno, pues hemos empezado a recoger desde cuando se alieron los grupos de trabajo, que fue en el... Bueno, faltan los del 2021, ¿verdad? Desde el 2021, sí. Y así, no más, no os voy a contar nada más. Escolae, equipo de tutorías, también se forman a las personas tutoras. En el primer año estábamos 9, pasamos después a 31, al siguiente curso, ya habéis desagregado hombres y mujeres, siempre más mujeres. ¿Cómo se eligen estas tutorías? Pues generalmente son personas técnicas de igualdad que se apuntan como voluntarias y conocen el mundo educativo, y también son personas que han hecho la formación y han destacado en su trayectoria, porque las tutoras que les han corregido y les han hecho el seguimiento han dicho: uy, esta persona me parece buen referente para que sea tutora de otras personas. Entonces, a esas personas a las que se les ha seleccionado se les ofrece una formación específica para ser tutoras online. Ahora mismo se están formando 27 personas para pues seguir engordando esta bolsa de tutorías. Veis que, bueno, 31 en el 18-19, luego pasa a 50, luego a 87 y luego baja. Quiere decir que son las personas que están trabajando, no quienes están formando, quienes están formadas, sino quienes están trabajando en cada curso. Por circunstancias personales, por 1000 historias, por varias razones, hay personas que llevan un tiempo trabajando con nosotras, pero luego pues no pueden, un año no pueden, o preparan oposiciones, o se quedan embarazadas, o tienen cuidados X, o tienen proyectos Y. Entonces, en el 2021 sí que trabajamos con esta bolsa tan generosa, pero ahora, bueno, pues en el 21-22 50, en el 22-23 67, y este año creo que vamos otra vez a subir casi a 80. Una pregunta muy rápida. Sí. La diferencia evidente entre mujeres y hombres es porque hay muchos menos hombres, me imagino, en los claustros. En las formaciones. Sí, no, pero eso, porque son menos seleccionados en la trayectoria sobre el total, sí. Claro, hay más mujeres formándose. Y entonces de esas mujeres que se están formando, la selección que hace cada tutora o tutor, pues elige, bueno, generalmente se elige, cada curso se elige casi unas 100 personas. Pero de esas 100 personas, pues luego salen siempre menos hombres que mujeres. Y luego, quien dice que quiero hacer la formación,
muchos hombres no quieren y muchas mujeres tampoco. De las 100 personas que están invitadas, luego llegan a 30 como mucho, porque les parece, claro, es un compromiso. Tienen un contrato, se les paga, pero es un plus aparte de tu trabajo de profesora o profesor. Bueno, tenemos un equipo técnico, como os he explicado, y todas las tutoras vienen coordinadas por una coordinadora de tutoras, que a su vez se coordina con nosotras, ¿vale? Hay una estructura piramidal. Tenemos encuentros con ellas también, tenemos una formación obligatoria con ellas, con las tutoras, porque queremos que estén actualizadas anualmente. Entonces les pedimos que por lo menos asistan a unas formaciones que les proponemos, pues en torno a 8 horas a lo largo del curso, 8 horas que son para hacer la evaluación, para 8 horas en las que también está temas relacionados con información de cuestiones técnicas, si hemos cambiado tareas, porque las tareas también se organizan desde el equipo, todo se organiza desde el equipo y a veces también hacemos la formación. Y entonces todo eso es información, pero también es formación para que tengan más argumentos para sus retroalimentaciones, sus feedback en las formaciones. Les ofrecemos también pues, materiales, recursos. Bueno, la historia de Escolae, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, ya la conocéis un poco, yo creo. Básicamente lo más interesante yo creo que es que cuando nace a partir de grupos de trabajo formado por personas expertas en coeducación a nivel estatal y docentes en activo de las diferentes etapas de Navarra. O sea, se hicieron unos grupos de trabajo, a partir de ahí se diseña ya lo que es el programa Escolae. Por supuesto contamos con un apoyo político y una apuesta política, y bueno, a partir de ahí se pilota, después se generaliza, hay una campaña política y mediática que coincide con el cambio político y pues cogen al programa como chivo expiatorio. Entonces Familiae, se organiza Familiae, en vez de Escolae, Familiae, divertido. Nos presenta la denuncia frente a los tribunales diciéndonos que un programa de coeducación pues choca con lo que es el aprendizaje que tienen que tener sus hijos e hijas respecto a valores, ¿no? Que eso se trabaja en la familia y no en la escuela. Bueno, se realiza el juicio y no llega más ahí. En el 19-20 volvemos a tener otro proceso judicial, esta vez por lo que ha comentado Camino, porque estábamos obligando a toda la comunidad navarra, pero sin una orden de rango, sin un rango de orden suficiente. Bueno, entonces como consecuencia, ¿qué se hace? Pues se redacta el decreto foral y ya está, tampoco ha ido más allá. Coincide ese proceso judicial con el premio de la UNESCO, el reconocimiento a nivel estatal también, apoyos a nivel estatal y ese premio que fue un espaldarazo también. Bueno, en el 2021 se continúa la generalización y la sistematización, empiezan las redes Escolae y empieza otro proyecto, el proyecto europeo Erasmus Plus Gate, junto con Finlandia, Dinamarca, Francia y Bulgaria. Trabajamos los estereotipos en educación desde las etapas de primaria. Es un proyecto que ha finalizado pues esta primavera, y entonces bueno, han participado un número de centros que están también en Escolae y bueno, pues se generan una serie de recursos, etcétera. En el 21-22 se sigue generalizando, se publica la orden foral y el decreto foral y aparece también la LOMLOE, y en el 2022-23 comienza el planteamiento de lo que va a ser la evaluación de lo que es los planes en cada uno de los centros, que nos servirá para hacer la evaluación del propio programa. Por un lado, hasta el 2019-20, como veis abajo, la norma es obligatorio para todo el profesorado
el programa, es obligatorio para todo el profesorado, siempre y cuando se llegue a todo el alumnado. ¿Qué pasaba? Que muchos profes y profas no se formaban, entonces se quedaba en tutorías y bueno, pues no llegaba como queríamos. A partir del 19-20 se garantiza que todo el claustro ha de formarse, ¿vale? Vale, los proyectos que también llevamos a cabo en Escolae, pues agendas Escolae, calendarios Escolae, tenemos una guía de patios coeducativos, otra guía de participación de la gente joven, de jóvenes alumnado por la igualdad, el Erasmus Plus, GATE que ya hemos comentado, otras colaboraciones con entidades, con la Escuela de Educadoras y Educadores en su curso, en su máster, no, en su grado superior de promoción de igualdad. También colaboramos con la UPNA en la asignatura de especialización en educación sexual. Participamos desde el año pasado en el máster de género, mujeres e igualdad, en el máster de secundaria y también pues, en este seminario que se organizó por el INTEF y la Universidad Autónoma de Madrid. También participamos, aparte aquí tenemos premios, reconocimientos a lo largo de varios años, formaciones, formación con el alumnado, jornadas que hemos ido haciendo a lo largo de los años, aquí cuando estamos en los tribunales, aquí cuando recibimos el apoyo masivo de otras organizaciones, otra vez en los tribunales, otra vez en la calle, aquí cuando estamos en la UNESCO recibiendo varios premios, aquí cuando estamos participando en diferentes congresos, tanto estatales como no estatales. Y bueno, los retos, y acabo ya. Pues bueno, uno de nuestros grandes retos, el asegurarnos la educación sexual, uno de los aprendizajes, de los saberes que más cuesta llevar al aula porque hay más miedo, es el de la educación sexual. Entonces, asegurarnos, para ello estamos realizando pues estrategias, ya tenemos en marcha unas cuantas estrategias para ayudar al profesorado a que quite esos miedos. Y por supuesto también más materiales, aparte de los que ya tienen, en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. También uno de los retos es la actualización de los recursos, son recursos que se crearon en el 17-18 y ya, lógicamente, toca renovar. Compatibilizar la formación con toda la sobrecarga del profesorado, porque no os he comentado, pero una vez que el profesorado sale de Escolae, también se le ofrece otras formaciones para profundizar en contenidos de Escolae, en contenidos coeducativos. O sea, esto va a estar permanentemente. Les vamos a ofrecer otros contenidos, pero van a poder estar siempre actualizados y actualizadas. ¿Desde el CAP? Desde los CAPs y desde el departamento. Vale. Sí. Luego, otro de los retos es la formación de familias. Hay documento, hay se hizo una especie de librito en el que se resume un poco lo que es el programa Escolae, pues de forma más divulgativa para las familias, y explica pues eso, por qué es interesante seguir trabajando también desde las familias los contenidos de Escolae. Y también se ha formado este año, bueno, el primer curso, cuando se hizo el pilotaje, también se formaron a familias y se llegó pues en torno a 200 personas más o menos, voluntarias, que quisieron también pues ver qué eran estos objetivos de coeducativos Escolae. Y este año también se ha ofrecido han participado yo creo que en torno a 15 centros, y de los 15 centros pues un grupo de padres y madres voluntarias que voluntariamente asistían a 4 sesiones de 2 horas, o sea, a una formación de 8 horas, y las valoraciones han sido muy buenas. Entonces, seguir con la formación de familias y del personal no docente. Ahí tenemos las EAEs y tenemos conserjería, etcétera. Luego, la coordinación también con otras secciones del Departamento de Educación, como comentaba Camino, otros servicios, servicio de inclusión, de ordenación, de infraestructuras, etcétera. La formación y seguimiento es el reto para los centros que finalizan esas fases obligatorias. El plan de coeducación, que ya está casi, lo vamos a tener que publicar, como os he dicho, en transparencia
bueno, publicar, sí, se publica en Transparencia el martes de la semana que viene, con lo cual estamos ahí. Cuando dices Transparencia, dices en el Gobierno Abierto. El Gobierno Abierto, sí, en el portal, sí. Y luego, pues también otro de los retos es mantener esa colaboración con la UPNA, porque nuestra idea es que realmente todo el profesorado que vaya a ir luego a un centro ya vaya con la formación en coeducación, que no tengamos que reservar esas horas para hacer la formación. En el magisterio, dices. En el magisterio, sí, y de sí. Y nada más, pues muchas gracias y espero haberos